tú y yo, estoy muy descontento. Buenas noches, Dios les bendiga poderosísimamente a todos aquellos que están al otro lado. Disculpen antes que nada el retraso, pero fue imposible llegar a la hora que habíamos concertado. Pero lo importante es que al fin y al postre ya estamos aquí, y así también hemos tenido la oportunidad de estar deleitándonos durante unos minutos más de las alabanzas que nos han estado ministrando. Voy a compartiros una palabra del Señor, breve, pero no por eso falta de intensidad. Lo que tengo para compartiros en esta noche es una palabra práctica que nos va a dar luz acerca del hecho de hacer iglesia, del hecho de hacer cristianismo. Acompáñenme, si tienen sus Biblias delante, y si no, presten oído a la lectura, al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en el verso 24 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta porción de la palabra que yo acabo de leer es el epílogo al mensaje titulado El Sermón del Monte, o el que popularmente se conoce como el Sermón del Monte. Es un mensaje que le ocupa al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Son 3 capítulos en los que el Señor ha estado marcando las líneas principales de lo que era su mensaje. Y terminando su mensaje, dice esto que yo les acabo de leer. Y en esta lectura el Señor nos ha enseñado lo que sería un hombre prudente y en contraposición lo que sería un hombre insensato. Él define como prudente aquel que oye sus palabras y las hace. Y sin embargo, cataloga como insensato aquel que oye también sus palabras, pero no las hace. Dicho de otra manera, el Señor Jesucristo, en esta doble comparación, nos está diciendo que aquellos que han escuchado las líneas maestras de su mensaje que Él acaba de ministrar, aquellos que han escuchado esas líneas maestras de su mensaje y no solo la escuchan, sino que hacen vida a esas palabras, serán hombres prudentes. Sin embargo, en contraposición a estos, los que han escuchado ese mensaje del Señor, donde Él ha marcado las líneas maestras del mensaje que va a transmitir a lo largo y ancho de todo su ministerio, pero que después de escucharlo no hacen nada de lo que han oído, a estos les cataloga como hombres insensatos. En esta doble comparación, el Señor usa un poco más el ejemplo y viene a decir que el primer hombre, el hombre prudente, que oye la palabra y la hace, es como uno que edifica su casa sobre la roca. Y edificar la casa sobre la roca le trae el beneficio de que cuando vengan las fuertes lluvias, cuando vengan los ríos desbordados, cuando los vientos soplen tipo huracán,
aquella roca que está fundada, aquella casa que está fundada sobre la roca permanecerá, a pesar de las lluvias, a pesar de los ríos, a pesar de los vientos, no caerá. ¿Por qué permanecerá? Dice el texto, porque está fundada sobre la roca. Es decir, que el hombre prudente que oye el mensaje del Señor y lo pone en práctica es semejante a aquel edificador que ha creado unos cimientos sólidos en los que ha arraigado su casa espiritual. Y están tan arraigada su casa al sólido fundamento que no habrá circunstancia que pueda tumbar aquella casa. Ya puedan venir ríos, ya puedan venir vientos, ya puedan venir lluvia. Ninguna circunstancia climatológica va a hacer posible que esa casa caiga. ¿Por qué? Porque está solidificada en la roca. Se ha tomado su tiempo, se ha tomado su esfuerzo. Sin embargo, al que el Señor cataloga como un hombre insensato, a este le compara como aquel edificador que también edificó una casa, pero a diferencia del primero, la edificó sobre la arena. Es por eso que cuando vino la lluvia, o cuando llegaron los ríos que se desbordaban, o cuando los vientos soplaron un poco más fuerte de lo normal, aquella casa cayó y se buscó la ruina. El primer hombre, el prudente, el que oye la palabra y la hace, está simbolizando a aquel hombre que ha arraigado su fe a la roca que es la enseñanza de Jesús. Y como está arraigado a la enseñanza de Jesús, no solo porque la escucha y la conoce, sino porque la hace vida. Cuando uno hace vida las enseñanzas de Jesús, las circunstancias externas, que aquí aparecen simbolizadas como lluvias, como ríos y como vientos, pero que en realidad de lo que se nos está hablando son de las innumerables circunstancias adversas que una vida puede enfrentar. Esas circunstancias adversas a este hombre que no simplemente escucha la palabra, sino que la hace vida, esas circunstancias adversas a este hombre no le van a tumbar la fe. Sin embargo, al insensato, que también edifica una casa sobre la arena, pero que la climatología se la hace caer y le busca la ruina, ese hombre está simbolizando a ese creyente que escucha la palabra, pero además de escucharla y conocerla, no hace nada. Es decir, no hace vida lo que ha aprendido. Y ante cualquier circunstancia medianamente mala de la vida, acabará por ver cómo su fe se tumba, como su fe se cae, como su fe se pierde. Por lo tanto, el Señor Jesucristo aquí nos ha dado el método para permanecer firmes ante cualquier circunstancia adversa, porque indudablemente proclamar la fe en el Señor y mantenerla en circunstancias favorables es algo sencillo, es algo que está al alcance de todo el mundo. Cuando todas las cosas funcionan bien, cuando fluye la economía, cuando la enfermedad vive lejos de nosotros, cuando la relación con la mujer o con el marido es idílica, cuando todos los vientos son favorables, es relativamente sencillo mantener la bandera de la fe en alto. Pero cuando la fe es probada, solo entonces es cuando se sabe si esa fe es genuina y verdadera. Cuando han cambiado las circunstancias, cuando ha llegado la enfermedad, cuando ha llegado la quiebra económica, cuando ha llegado el problema familiar o matrimonial, cuando ha llegado cualquier dificultad que usted pueda imaginar, y esa dificultad ha tumbado la bandera de nuestra fe, entonces esto nos ha demostrado que nuestra fe no era totalmente genuina. ¿Por qué? Porque no se había transformado en obra. Porque podríamos decir con Santiago que la fe verdadera es aquella que se exterioriza en obras. No somos salvos por obra, como alguien hace mucho tiempo diría, pero sí hacemos obras. La salvación es gratuita por medio de la fe, pero la fe verdadera que nos regaló la salvación
se manifiesta en un obrar transformado. No somos salvos por hacer obras, pero sí para hacer obras. La fe verdadera se manifiesta, la fe verdadera se exterioriza. Y solo aquel que hace de la palabra vida es el que se mantiene en mitad de las peores de las circunstancias. Dicho de otra manera, el Señor Jesucristo, en este epílogo de su mensaje del Sermón del Monte, nos ha dicho que poner en práctica sus enseñanzas es garantía de mantener la fe aun en las peores circunstancias. No queremos que las circunstancias nos tumben la fe. Queremos permanecer firmes en la fe de Jesús independientemente de las circunstancias en las que vivamos. Si realmente queremos eso, esta es la receta: poner en práctica las enseñanzas que Jesús nos dio. Porque es esto, poner en práctica sus enseñanzas, la garantía de mantener imperturbable la fe en mitad de cualquier perturbación. Jesús, en este mensaje del Sermón del Monte, ha enseñado las líneas maestras para crear un sólido fundamento cristiano. Y tras de esto está diciendo: aquellos que oyen y hagan esto, que no se preocupen, mantendrán siempre la fe en alto. Vendrán problemas, circunstancias adversas, enfermedades, crisis económicas, problemas de cualquier índole, pero no se preocupen. Si ustedes escuchan, aprenden y hacen lo que yo he enseñado, ninguna de esas circunstancias podrá tumbarles la fe. Es decir, que Jesús aquí está enseñando que el cristianismo no te quita los problemas, pero te enseña a vivir por encima de los problemas. Jesús no prometió que de un plumazo iba a quitar todas las adversidades, pero sí que nos prometió que nosotros aprenderíamos a vivir a través de las dificultades. Porque no se trata de que el Señor nos quite las pesadas cruces de la vida. De lo que se trata es de que el Señor nos enseñe a seguir avanzando a pesar de las pesadas cruces de la vida. Y para poder hacer eso, la técnica, para poder hacer eso, el método, no es otro que poner en práctica las enseñanzas que el Señor nos dio. Y yo, queriendo entrar en esta enseñanza del Señor, queriendo seguir sus pasos en cuanto a este epílogo que hemos leído, quiero compartiros en esta noche 6 líneas maestras para que puedan tener un buen fundamento cristiano, para que sean ustedes semejantes a ese hombre prudente que cuando edificó su casa no se conformó en hacerla de cualquier manera, a prisa, sino que se tomó su tiempo y, queriendo que su casa permaneciese en mitad de las peores climatologías, decidió ahondar y solidificar su casa en la roca. Siguiendo la enseñanza del Maestro, yo hoy les voy a compartir 6 líneas maestras que, puestas en práctica en nuestras vidas, nos ayudarán no solo a hacer cristianismo, sino a hacer un cristianismo sólido que ninguna circunstancia de la vida pueda tumbar. Y estas 6 líneas maestras de las que les quiero hablar, que se encuentran en el contexto bíblico, son intimidad, familia, enseñanza, evangelización, intercesión y obra social. Creo no equivocarme si digo que estas son las 6 líneas maestras que deben de conformar nuestro fundamento cristiano. Poner en práctica cada una de estas 6 líneas maestras nos llevarán a hacer del cristianismo una forma de vida y además nos darán una solidez inconmensurable en nuestra fe que impedirá que ésta sea tumbada aun en las peores de las circunstancias. Intimidad, familia, enseñanza, evangelización, intercesión y obra social, estas son las características esenciales que en la Iglesia se deben demostrar. Cuando hablamos de intimidad, ya para entrar en el tema y no robarles mucho tiempo, cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de esa línea maestra que ocupa indiscutiblemente el primer lugar. Cuando hablo de intimidad, evidentemente hablo de intimidad con Dios, de intimidad con el Creador, de intimidad con nuestro Salvador.
tener intimidad con Dios es lo prioritario en una vida creyente. Lo que debe de estar en el primer lugar de la tabla de valores de un creyente que se precie es el hecho de invertir tiempo en la comunión con el Señor para engrandecer nuestra amistad con Él. Y digo esto por una razón bien sencilla, porque lo que Dios más anhela de nosotros es que nosotros podamos cultivar una profunda amistad con Él. Dios quiere ser nuestro amigo. Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Dios quiere que invirtamos tiempo en incrementar nuestra relación de amistad con Él. Voy a ponerles dos ejemplos a modo de ilustración para que entiendan el interés principal de Dios para con nosotros, que no es otro que mantener amistad con cada uno de aquellos que le recibieron como Salvador. El primer ejemplo, a manera de ilustración, que les voy a poner en cuanto a la primera línea maestra que hemos dado en llamar intimidad, es el que nos aparece en el libro del Génesis, donde se nos dibuja en sus primeros capítulos lo que era la relación de Dios con Adán. Cuando Dios ha creado a Adán, ya sabéis, le ha creado perfecto, tanto física como psíquica como espiritualmente. Y a ese ser tan perfecto le ha colocado en un medio ambiente inigualable, envidiable, que fue el huerto del Edén. Además de esto le ha dado la mejor de las mujeres posibles y además de esto le ha dado el señoreo sobre todo lo creado. Así lo dice la palabra del Señor. Enseñoréate. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que yo he creado. Eres el virrey de mi creación. Además de esto le ha dicho fructifica y multiplícate. Y además de esto también le ha dicho labra y guarda el huerto. Pero de entre todas esas cosas que Dios le ha entregado a Adán, lo más importante para Dios no era ni que cuidase y labrase el huerto, no era ni que fructificase y se multiplicase, no era ni tan siquiera que ejerciese el señorío sobre todo lo creado. Lo más importante para Dios en relación a Adán era el tiempo de comunión que caído. Calculamos que nos hemos caído cuando estábamos ilustrando la importancia de la intimidad con Dios en el caso de Adán. Como les estaba diciendo, Dios a Adán le ha dado todo lo posible que le podía dar. No solo le ha dado una anatomía perfecta, no solo lo ha bendecido psíquica, anímica y espiritualmente, no solo le ha dado la mejor mujer posible, no solo le ha dado el señoreo sobre todo lo creado, no solo le ha dado el huerto de Edén como habitación en la que tenía que vivir, no solo le ha dado lo que es la labranza o la responsabilidad de la labranza y de cuidar el huerto, sino que después de todas esas cosas también Dios le ha dado la oportunidad de tener amistad con Él. Y si ustedes me preguntasen qué era lo más importante para Dios entre todas las cosas que Él le había dado a Adán, indudablemente lo más importante para Dios era cultivar la amistad con Adán. Era más importante la amistad con Adán que el señoreo sobre todo lo creado. Era más importante la amistad con Adán que su relación con Eva. Era más importante la amistad con Adán que el cuidar y labrar el huerto. Lo más importante para Dios en relación a Adán era aquel momento que al caer la tarde, cuando Adán había terminado su jornada laboral, Dios aparecía en el lugar pactado para tener un tiempo de comunión con su creación. Eso era lo más importante para Dios. Es por eso que cuando Adán pecó, la Escritura lo define de una forma muy pictórica. Dice que al caer la tarde Dios apareció como de costumbre y preguntó, ¿dónde estás tú, Adán? Indudablemente aquello no era la pregunta del desconocimiento. Dios sabía perfectamente lo que había pasado y dónde estaba Adán. Aquella pregunta lo que realmente nos deja entrever es ¿por qué no estás en el lugar y en la hora acordada? ¿Por qué me has privado de lo más importante que yo tengo para contigo? Eso es lo más importante de Dios para con Adán, tener ese tiempo de comunión, de intimidad. Esto que les cuento en cuanto a Dios con Adán queda mejor explicado en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo, para con el grupo apostólico. Fíjense, en el Antiguo Testamento, en Génesis, Dios en su relación con Adán. Ahora vamos a ver a Dios encarnado en su relación con los 12 personajes más íntimos que estuvieron a su alrededor durante el periodo de su peregrinaje terrenal.
Dice la palabra del Señor que Jesús pasó toda una noche orando. Toda una noche orando. Así lo cuenta el Evangelio según San Marcos. Una noche de vigilia, de oración. Y al terminar aquella vigilia de oración, cuando ya han llegado los rayos de luz de la mañana, dice que el Señor salió y había una gran multitud de discípulos. Y entre aquella multitud, la Escritura dice que el Señor señaló a 12, a dedo, con nombre y apellido. Tú, Pedro, tú, Juan, tú, Andrés, tú, Tomás, tú, Natanael, y así hasta 12. Escogió a los 12 soberanamente después de una noche de adoración. Y los escogió para constituirlos el cuerpo apostólico, para constituirlos en los inmediatos colaboradores de su ministerio. Iban a ser los que se convertirían en fundamento de la Nueva Jerusalén, según dice el libro de Apocalipsis. Se iban a convertir en aquellos hombres que iban a continuar de forma inmediata la obra que él había comenzado. Y cuando ha escogido a estos 12, la palabra del Señor nos enseña para qué les ha escogido. Y dice la palabra del Señor en este orden. Y les escogió para que estuviesen con él, para que predicasen la palabra, para que sanasen enfermos, para que echasen fuera demonios. 4 cosas principales en el ministerio apostólico. El orden en que las enumera la Escritura es un orden de importancia, no es un orden casual. Para que estuviesen con él, para predicar, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Lo primero, para lo que escogió a los 12 apóstoles fue para que estuviesen con él. Después, para predicar y para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Pero lo primero era para estar con él. Porque es más importante estar con él que predicar la palabra. Es más importante estar con él que echar fuera demonios. Es más importante estar con él que sanar enfermos. No hay nada más importante que estar con él. Es lo mismo que le ocurrió a Marta y a María. Ustedes recuerdan el íntimo que él tenía en aquella pequeña aldea llamada Betania. Y cuando ha llegado allí, Marta, que es una gran anfitriona, se ha desvivido por atender al anfitrión llamado Jesús. Y ha empezado con todos sus quehaceres, mientras que Jesús estaba sentado posiblemente con el resto de los hombres enseñando. Pero sin embargo, Marta, como una buena matrona, está ahí, acelerada, sirviendo. ¿A quién? A Jesús. Pero María, que es una hermana suya más pequeña, se encuentra sentada a los pies de Jesús escuchando. Cuando Marta, que está tan acelerada porque quiere servir bien a su anfitrión, se queja delante de Jesús, Jesús le dice la frase famosa: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Le está diciendo el Señor a Marta: Marta, servirme a mí como tú estás haciendo es bueno, pero pasar tiempo conmigo, que es lo que está haciendo María, es mejor. Porque es mejor pasar tiempo con el Señor, aún que servir al Señor. Dios está buscando incesantemente que tengamos intimidad con Él. Queremos tener una primera línea maestra de un buen fundamento cristiano. Acostumbrémonos a tener aquello que se ha dado en llamar devocionales. O dicho de otra manera, a tener un tiempo diario en el que podamos estar en esa comunión de intimidad con el Señor, en la que podamos invertir ese tiempo en acrecentar nuestra amistad con Él. No estoy hablando de la comunión en mitad del trasiego del día, estoy hablando de ese tiempo en el que en silencio puedes mantener intimidad con Él. Los que sean casados van a entender esto que digo. Una cosa es cuando estás con la mujer o con el marido durante todo el día. Hay matrimonios que trabajan incluso juntos y están todo el día juntos. Pero una cosa es estar juntos durante todo el día, en mitad del trasiego del día. Una cosa es estar juntos comiendo con los 5 niños y teniendo que estar callando a uno y dándole de comer a otro y regañando al otro. Una cosa es estar con la mujer o con el marido en el trabajo, pero que estamos posiblemente atendiendo a nuestros negocios. Estamos allí juntos, sí, pero estamos en el trasiego del día. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es cuando ha llegado la noche, cuando los niños se han echado a dormir, cuando te has quedado con tu mujer, cuando te has quedado con tu marido, a solas, sentados en la mesa, tomando una taza de café, pudiendo hablar con tranquilidad, casi en un susurro, pudiendo compartir lo más íntimo del corazón. De eso estoy hablando. No estoy hablando de esa comunión en mitad del trasiego del día con Dios, que también se puede tener. Uno puede hablar con Dios mientras que conduce, mientras que trabaja, mientras que hace todas las cosas de la vida diaria. Pero yo principalmente estoy hablando de otra clase de comunión, de la comunión de intimidad.
Y estoy diciéndote que si quieres tener un buen fundamento cristiano, tendrás que comprender que la primera línea maestra para tenerlo será apartar cada día un tiempo para pasar con el Señor, un tiempo de intimidad con Él, un tiempo en mitad del silencio, de poderos mirar a los ojos, de poder hablar con Él de corazón a corazón. Eso incrementa la solidez de una vida cristiana. Y quizás tengas la excusa de decir yo no tengo tiempo para hacer eso, pero te estás equivocando, te estás engañando a ti mismo. Cuando uno dice yo no tengo tiempo para hacer eso que tú dices, se está engañando a sí mismo. No digo que mienta conscientemente, pero inconscientemente se está engañando. ¿Saben por qué? Porque en cuanto a tiempo, todos tenemos la misma riqueza. Nadie es más rico que otro en cuanto a tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. Y les puedo asegurar en matemática divina que todos podemos tener tiempo para apartar e invertirlo en cultivar la intimidad con Dios. Son 24 horas al día. Y en esas 24 horas al día seguramente tendremos tiempo para descansar, que serían 8 horas. Y tenemos tiempo para trabajar, que serían otras 8 horas. Y podemos tener tiempo para comer y pasar con la familia, que podrían ser 8, pero podrían ser 4 horas. 8 y 8, 16, 17, 18, 19 y 20. Son 20 horas las que hasta ahora hemos consumido. Pongan una hora más para recreo y serán 21. ¿Saben qué? Que todavía le quedan 3 horas al día. Yo no digo que todo el mundo tenga que invertir 3 horas diarias en intimidad con Dios, pero seguramente de entre esas 3 horas sí que podrás rescatar alguna para poder diariamente tener un devocional con el Señor, donde oras, donde adoras, donde lees, donde incrementas la calidad de tu amistad con Él, por medio de invertir tiempo en el aumento de la calidad de esa amistad. Y si la intimidad, por no hacerles perder tiempo, sería la primera línea maestra para un buen fundamento cristiano, la segunda, sin dudas, sería la familia. Según dice el contexto bíblico, la familia es lo más importante que nos entregó Dios. De hecho, no hay nada más importante que la familia, excepto Dios. Después de Dios, lo más importante que Dios nos entregó es la familia. Sí, varón que me estás escuchando, lo más importante es tu mujer y tus hijos. Sí, mujer que me estás prestando oído ahora, lo más importante que Dios te entregó después del propio Dios fue tu marido y tus hijos. No hay nada más importante que el núcleo familiar. El núcleo familiar tiene tantísima importancia que Dios lo constituyó como la sólida base desde la que edificó a la sociedad. Cuando Dios decidió crear la sociedad, no creó a 25 millones de hombres y 25 millones de mujeres. No, creó a un hombre, a una mujer, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y de una familia hizo todos los linajes de la tierra. Eso dice la revelación del Nuevo Testamento. Si Dios le da tanta importancia a la familia, que hace de ella la sólida base desde la que edifica el edificio de la sociedad, nosotros, siguiendo los pasos de Dios, tendremos que dar importancia a nuestra familia. No hay nada más importante que tu familia. De hecho, esto que yo les estoy predicando también lo sabe Satanás. Es por eso que los grandes ataques de Satanás para derribar al edificio que se llama sociedad es atacar, es dañar los cimientos. Si la familia son los cimientos de la sociedad, Satanás sabe que dañando los cimientos del edificio caerá por sí solo. No hay nada más importante que tu familia. Cuida a tu familia, varón de Dios. Pon tu parte, mujer de Dios, en que tu familia funcione. Habrá quien me pregunta a estas alturas, ¿y qué tenemos que hacer para que la familia funcione bien? Porque ya te garantizo, si la familia funciona bien, la sociedad funciona bien. Pero digámoslo en términos más eclesiásticos, más religiosos. Si la familia funciona bien, la iglesia funciona bien. Los pastores nos deberíamos de preocupar mucho por las familias que componen nuestra iglesia. Porque si la familia es sólida, la iglesia va a ser sólida. Si la familia es espiritual, la iglesia va a ser espiritual. Porque al fin y al cabo, la iglesia que estamos pastoreando es el conjunto de unas cuantas de familias. Si somos capaces de solidificar la familia, estaremos solidificando la iglesia. Funcionen la familia, funcionan la iglesia. Pero ¿qué hemos de hacer para que la familia funcione? Que era la pregunta que les hacía hace unos minutos. Lo que tenemos que hacer para que la familia funcione es que cada uno de los que componen la familia desarrolle su rol, desarrolle su función. La única forma de que las maquinarias funcionen es cuando cada parte de la máquina está haciendo la labor para la cual fue diseñada. Esa es la forma. Piensen en cualquier máquina que quieran. Para que funcione a la perfección, lo que será necesario es que cada parte de la máquina esté desarrollando la función para la cual fue diseñada. Por lo tanto, en la familia es igual. La familia es una gran máquina.
en la que el varón tiene que hacer de padre y esposo, en la que la mujer tiene que hacer de madre y esposa, y en la que los hijos tienen que hacer de hijos. Y cuando cada uno desarrolla su función, entonces la familia funciona bien. Sería largo y no tengo el tiempo para explicar cuáles serían las partes fundamentales a realizar por el hombre, por la mujer y por los hijos. Pero en la palabra del Señor tienen innumerables pasajes que nos hablan de lo que el padre y el esposo tienen que ser, de lo que la madre y la esposa tienen que ser, de lo que los hijos tienen que hacer. Preocúpense por investigarlo y después hagan que su familia funcione haciendo cada uno la parte que les corresponde. Pero déjenme darles un breve consejo práctico en cuanto a esta segunda línea maestra. Habitúense, por favor, y me dirijo principalmente a los cabezas de familia, habitúense a hacer cultos familiares. Habitúense a apartar un día o dos en la semana en la que hagan un culto en la casa, sí, un culto tú, tu mujer con tus hijos. Un culto en el que tú presides, cabeza de familia, presides, comienzas el culto, oras, mandas a orar a tu mujer, tras de ellas mandas a orar a tus hijos, pones una alabanza, adoráis de común acuerdo. Terminas de adorar, te levantas, coges tu Biblia, la hables, cuentas una historia de las miles de historias que la palabra del Señor tiene, una historia de cualquier héroe de la fe. Y estarás realizando un culto familiar que te va a ser de un resultado y un beneficio sin igual. Y si nos acostumbramos a cuidar de nuestra familia, estaremos trazando la segunda línea maestra para tener un buen y sólido fundamento cristiano. Y después de la intimidad y la familia tendría que hablarles de la enseñanza. Tendría que hablarles del hábito de leer la Biblia. Esa ha sido la tercera línea maestra para poder tener un buen fundamento cristiano. ¿Y por qué digo que la enseñanza, que el leer la Biblia, es una línea maestra para un buen fundamento cristiano? Porque no se tendrá un fundamento sólido del cristianismo si no se conoce al Dios del cristianismo. Y no se puede conocer al Dios del cristianismo si no se conoce su palabra. La Biblia es la manifestación de la personalidad de Dios por medio de la literatura. ¿Quieren conocer a Dios? Indiscutiblemente tendrán que conocer la Biblia. Hagan un hábito diario y correlativo en cuanto a lo que es la lectura de la Biblia, porque ahí en la lectura de la Biblia van a encontrar cómo tienen ustedes que conducirse en cualquier área de su vida. En la Biblia encontramos cómo hemos de comer, sí, cómo hemos de alimentarnos. En la Biblia encontramos cómo nos hemos de vestir. En la Biblia encontramos cómo hemos de cuidar a la mujer. En la Biblia encontramos cómo hemos de tratar al marido. En la Biblia encontramos cómo hemos de educar a los hijos. En la Biblia encontramos cómo hemos de negociar. Y así podría seguir enumerando cualquier área de la vida. En la Biblia encuentras la idea de Dios para cualquier circunstancia, para cualquier área de tu vida. Es por eso que es imprescindible que la Biblia se convierta en nuestro libro, que seamos hombres y mujeres de este libro, que se desgasten las páginas de nuestra Biblia de tanto usarla. Porque es lamentable ver cómo en las casas cristianas no se abre la Biblia, como la Biblia es sencillamente un libro más de adorno en una librería cualquiera. Pero yo les animo, no pueden ustedes tener un fundamento sólido si está ese fundamento viudo del conocimiento de la palabra del Señor. Hagan un hábito de leer la palabra del Señor. Lean diariamente, de forma correlativa. Lo que no entiendan, pregúntenlo al pastor que les está pastoreando y acostumbren a su familia a leer también los sabios consejos de la palabra del Señor. Intimidad, familia, enseñanza. Tendríamos que entrar en la evangelización como la cuarta línea maestra de un buen y sólido fundamento cristiano. Cuando hablamos de evangelización estamos hablando de la seña de identidad de la verdadera iglesia. No hay verdadera iglesia si no hay evangelización. ¿Saben por qué? Porque la evangelización es la forma que Dios estableció para que otros conozcan al Dios que a ti te salvó. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando terminaba su peregrinaje terrenal, después de haber muerto, después de haber resucitado, le dijo a sus apóstoles: id y predicad el evangelio. ¿Dónde vamos? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra.
esa comisión que fue entregada en primera instancia a los apóstoles más cercanos de Jesús, también es una comisión que se ha prolongado en el tiempo y nos ha alcanzado a nosotros. Tenemos que compartir la palabra del Señor, tenemos que predicar de palabra y con testimonio, tenemos que, en el buen sentido de la palabra, infectar a todo lo que está a nuestro alrededor del mensaje de la palabra del Señor. Tenemos que hacer un hábito del predicar. Y cuando hablo de predicar en este contexto, no estoy hablando necesariamente de un púlpito, no estoy hablando necesariamente de ser un ministro de gobierno, no estoy hablando de apóstoles, ni de profetas, ni de evangelistas, ni de pastores, ni de maestros. Estoy hablando de la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia es la que transmite el mensaje. Las ovejas dan a luz ovejas. Y la forma de traer a luz a personas que viven en las tinieblas para poderlas colocar en la luz, la forma de hacer esa transformación, ese cambio, es por medio de predicar la palabra del Señor. Acostúmbrate a transmitir el mensaje. Si hemos perdido el hábito de transmitir el mensaje, es porque hemos perdido la identidad de iglesia. Una iglesia que no transmite el mensaje, una iglesia que no evangeliza, es un círculo social, es una asociación, pero no es una iglesia. Según el concepto de Dios, para ser iglesia, una de las señas imprescindibles de identidad es compartir el mensaje. Es la gran comisión que quedó Dios para todos aquellos que tenían que acabar por creer en Él. No hay forma de que el mundo se salve si no hay alguien que predica. Es por eso que el salmista pudo decir cuán bellos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Sabía él que si no había pies que anunciaban las buenas nuevas, no había posibilidad de salvación. Escuchen lo que les voy a decir. El sacrificio de Cristo es perfecto en toda su ejecución, pero para aplicar el sacrificio de Cristo a aquellos que viven en oscuridad, hace falta hombres y mujeres que estén proclamando el mensaje de lo que en esa cruz ocurrió. Si evangelizamos, les garantizo que habrá cientos, miles, en el mundo millones que vengan a los pies del Señor. ¿Por qué estoy tan seguro? Sencillamente porque la evangelización es el método establecido para salvación. Dice la palabra del Señor que no queriendo los hombres reconocer a Dios por medio de las cosas hechas, le plació a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. No le falta razón al texto. Es mucho más cuerdo reconocer a Dios por medio de la perfección de la creación que aceptar a Dios por medio de la locura de la predicación. La predicación como medio de salvación es una locura. Sin embargo, el observar la perfección de la creación es un medio sensato, pero al hombre no le plació aceptar a Dios por medio de la sensatez. Es por eso que Dios dijo, pues ya que no me aceptáis por medio de la sensatez, os voy a salvar por medio de la locura. Es una locura que la gente se salve por predicar, pero es una locura establecida por Dios. Y lo que Dios establece, los métodos que Dios establece, dan siempre resultados. Por eso les animo en esta noche. Hagan un hábito de compartir la palabra. Compartan la palabra con el peluquero, compartan la palabra con el panadero, compartan la palabra con su vecino de arriba, de abajo y de al lado. Compartan la palabra mientras que trabajan. Compartan la palabra en definitiva mientras que viven. Acostúmbrense a tirar semillas de salvación. Intimidad, familia, enseñanza, evangelización, intercesión. La intercesión sería la quinta línea maestra para tener un buen fundamento cristiano. No quiero robarles mucho más tiempo. Interceder. ¿Qué es interceder? Interceder es una forma de oración. Ya saben que está la oración que pide, está la oración que adora, está la oración que intercede. Interceder es pedir en favor de otro colocándose en el lugar de ese otro. La intercesión y la evangelización van siempre de la mano. En términos armamentísticos, en términos bélicos, podríamos decir que la intercesión es la aviación, mientras que la evangelización es la infantería. La aviación primero va y bombardea los puntos estratégicos del enemigo, y después de eso, de que ha debilitado al enemigo, bombardeando los puntos estratégicos de este, se manda la infantería, se manda el ejército de tierra para que culmine la acción. Así son también la intercesión y la evangelización. La intercesión es esa oración que provoca que los ángeles en el cielo sean ordenados por Dios para obrar en favor de aquello por lo que estamos orando.
La intercesión es tomar el lugar del pecador que tiene su mente oscurecida y no puede recibir la luz del Señor. Y como él no puede recibir la luz del Señor, tú te pones en su lugar de pecador, en su lugar de hombre que está en las tinieblas, y te pones ahí en el lugar de él. ¿Saben para qué? Para prestarle a Dios esa voluntad rendida, y que por tu voluntad rendida en favor de otro, Dios pueda actuar. Te voy a decir algo muy breve que necesitaría mucho tiempo para explicar, pero que lo voy a explicar brevemente. Dios necesita una voluntad libre, rendida, para poder intervenir en el hombre. No es porque Dios no pueda intervenir en un hombre que no le quiera recibir. Dios es omnipotente, no hay nada imposible para él. Pero Dios respeta escrupulosamente lo que crea. Y ya sabéis todos que Dios hizo al hombre perfecto, a su imagen y semejanza. El hecho de que Dios hiciese al hombre perfecto implica que le hizo libre. La libertad es un ingrediente de la perfección. Y la libertad que Dios puso en nosotros, Dios nunca la va a violentar, nunca la va a quebrantar. Es por eso que solo los que quieren aceptar a Jesús le aceptan. Y Dios no impone su evangelio a nadie. Pero díganme, ¿cómo aquellos que tienen la luz del entendimiento cegados por el príncipe de este mundo, cómo esos que están cegados van a poder recibir al Señor? Quizás intercediendo tú y yo en favor de ellos. Porque cuando tú y yo intercedemos y nos ponemos en su lugar, lo que estamos haciendo es que libremente estamos poniendo nuestra voluntad en favor de Él. Y nuestra libertad, puesta en el lugar de aquel por el que oramos, se convierte en una pista de aterrizaje, déjenme decirlo así, por la que Dios puede obrar en la oscuridad en la que se vive. Es por eso que necesitamos interceder. Hubo hombres en la Escritura que intercedieron por su familia, hubo hombres en la Escritura que intercedieron por sus naciones, hubo hombres en la Escritura que intercedieron aún por el mundo entero. Intercedamos y prestémosle a Dios nuestra voluntad rendida para que Él pueda obrar en aquellos que por su oscuridad son incapaces de darle permiso, entre comillas, a Dios para poder actuar en ellos. Y voy a terminar para ya no cansarles mucho. Intimidad, familia, enseñanza, evangelización, intercesión, obra social. La obra social sería la sexta y última línea maestra que la Iglesia debería de tener para tener un sólido y buen fundamento cristiano. Cuando hablamos de la obra social estamos hablando de que la Iglesia es un ente que no vive indiferente a lo que pasa en la sociedad. La Iglesia es un ente que se preocupa de lo que sucede a su alrededor. ¿Y por qué esto es así? Sencillamente porque esta es otra seña de identidad de la verdadera Iglesia. De hecho, podría decirles que la acción social nació de la matriz de la Iglesia del Señor. Históricamente hablando, la Iglesia nace durante la dominación del antiguo Imperio Romano. Y saben ustedes que el antiguo Imperio Romano tenía mente y músculo, pero le faltaba corazón. El antiguo Imperio Romano tenía la inteligencia y sabiduría de los griegos, pero además de eso tenía la fuerza del gran ejército que él formó. Pero aquel imperio que tenía sabiduría y fuerza, que tenía mente y músculo, le faltaba sensibilidad, le faltaba corazón. ¿Saben ustedes que en mitad de aquel Imperio Romano el infanticidio estaba permitido? ¿Saben ustedes que en mitad de aquel Imperio Romano el 50% de la población eran esclavos y el otro 50% de la población eran amos? ¿Saben ustedes que en aquel antiguo Imperio Romano no había ninguna partida económica gubernamental para atender a los más necesitados? ¿Saben ustedes que en aquel antiguo Imperio Romano las viudas y los huérfanos eran objetos sencillamente de la mendicidad? En aquel antiguo Imperio Romano no había misericordia para los más desfavorecidos de la sociedad, pero en mitad de aquel imperio apareció la Iglesia del Señor, y la Iglesia del Señor es la primera institución que toma una partida de dinero para destinar a los más desfavorecidos de la sociedad. De eso da testimonio el libro de los Hechos. Dice que la Iglesia Madre de Jerusalén tenía un apartado en su economía para atender a quién, a la viuda y a los huérfanos, para atender a los más desfavorecidos de la sociedad. Pero cuenta la historia que también fueron los cristianos los que sembraron el primer germen que después acabaría siendo los hospitales que hoy conocemos. Porque dice la historia de la Iglesia que los cristianos ya se acercaban a las leproserías. Ya saben que la lepra era una enfermedad muy extendida en el mundo de aquel entonces, y aquellos que tenían la desgracia de sufrir esa enfermedad eran lanzados al ostracismo en unos lugares que se llamaban leproserías. Pero allí iban los primeros cristianos para atenderles en sus últimos momentos, para hacerles un poco más fácil la vida de sus últimos días. Pero fue también la Iglesia del Señor la que erradicó
lo que era aquella lacra social que era la esclavitud. Cuando la Iglesia lanzó el mensaje superior de ama a tu prójimo como a ti mismo, ese mensaje superior terminó con la lacra inferior, que era la esclavitud. Pero fue la Iglesia la que elevó el estatus, el caché de la mujer en la sociedad. Pero fue la Iglesia del Señor la que se preocupó por medio de su hospitalidad de dar techo a los que estaban sin Él. Fue la Iglesia del Señor la que se preocupó como mandamiento de vestir al desnudo, de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento. Era algo tan arraigado en la Iglesia del Señor que la carta a los Gálatas, en un dato autobiográfico que nos cuenta el apóstol San Pablo, da testimonio de ello. Dice el texto en cuestión de Gálatas que San Pablo fue a decirle a los apóstoles del Cordero en Jerusalén el evangelio que él predicaba, que era un evangelio que no exigía la circuncisión. Y cuando le explica la doctrina que le está predicando, dice el texto en cuestión que Pedro, Jacobo y Juan le dieron le dieron la mano en señal de compañerismo, diciéndole: está bien, Pablo, el evangelio que tú predicas es el único y el verdadero evangelio. Es decir, lo aprobaron doctrinalmente. Pero cuando San Pablo ya se marchaba con la aprobación de los apóstoles del Cordero, estos le dijeron: una sola cosa te falta para añadir a tu doctrina. No te olvides nunca de los pobres, acuérdate de los pobres. Y dice el texto: lo cual con diligencia procuré hacer. Es decir, te hemos aprobado la doctrina, pero te añadimos algo. Acuérdate de los pobres, te añadimos algo, obra social. ¿Por qué? Porque esto era seña de identidad. Creo en la Iglesia que fomenta comedores públicos, creo en la Iglesia de roperos públicos, creo en la Iglesia de bancos de alimentos, creo en la Iglesia que atienda a la viuda y al huérfano, creo en la Iglesia que atienda a los enfermos, creo en la Iglesia que tiene obra social. Intimidad, familia, enseñanza, evangelización, intercesión, obra social. Pongamos en práctica la palabra del Señor y seremos el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vinieron vientos y que vinieron lluvias y que vinieron cualquier clase de climatología desfavorable, pero la casa permaneció. ¿Quieres realmente que los vaivenes de la vida, que las circunstancias adversas no te tumben la fe? Pon en práctica la palabra del Señor. Si pones en práctica las 6 líneas maestras de la palabra del Señor, crearás un sólido fundamento cristiano que te permitirán mantener la fe en alto a pesar de las circunstancias más adversas de la vida. Bien, esto es lo que tenía para compartirte. Espero que te haya hecho bien. Es una reflexión con la que irnos a dormir para que nos ayude a ser un poco más lo que Dios quiere que seamos. Dios os bendiga mucho y hasta otra oportunidad que el Señor lo permita.